Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en una clase correspondiente a la licenciatura en Pedagogía dentro de la Universidad CETEC. Específicamente, el nombre de la asignatura Modelos Educativos, que corresponde al séptimo, ok, al cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Pedagogía. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy haciendo una recapitulación un poco de lo que vimos la clase pasada para que podamos entender este tema y así pues podernos ir a tope, ¿no? Con el contenido del día de hoy. Ok, tenemos clase número 1, observamos introducción a los modelos educativos, conceptualización de los modelos educativos, los métodos de los diferentes modelos educativos y los modelos educativos y sus niveles de educación, que es precisamente el tema con el que vamos a iniciar el día de hoy. Ok, dame un segundín. Bienvenidos a la clase número 2. Marcos que intervienen en los modelos educativos, marco filosófico, epistemológico, marco histórico, marco jurídico, marco social, marco pedagógico. Vamos a empezar primero lo primero por los niveles que platicamos, a modelos educativos y niveles de educación. Después vamos a observar un poco qué es un modelo educativo, una definición general que estamos trabajando y posteriormente ya damos paso a estos 5 temas. Ok, la clase pasada observamos esta lámina y platicamos un poco del nivel educativo de una persona que siempre está determinado por una serie ordenada de programas educativos agrupados en relación a un grado, ¿sí? Una graduación de las experiencias de aprendizaje, conocimientos, habilidades y competencias que imparte cada uno de estos programas. ¿Por qué es importante los niveles educativos en los modelos educativos? Porque, bueno, un modelo educativo es una investigación que se realiza desde un punto de, más bien desde un panorama súper amplio, ¿ok? Un espectro grande, un espectro amplio. Entonces, es donde nosotros podemos encontrar que un modelo educativo, a través de estos elementos, a través de estos elementos, le vamos a ir dando forma a este modelo, precisamente. A ver, te lo explico muy rápido. Aquí tengo un cuadro, ay, no, de este lado, tengo un cuadro que está compuesto por un marco. Este marco es la estructura que le da, tal vez, si no forma, que sustenta lo que tiene dentro, ¿no? En el contenido. Entonces, a partir de esta conceptualización vamos a encontrar diferentes ideas, ¿sale? Vamos con lo primero, ¿no? Recordamos, nivel educativo de una persona se determina por una serie ordenada de programas educativos. Un modelo educativo es una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques pedagógicos que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí vamos a ser muy claros en el tema con dos situaciones, ¿no? Un modelo educativo no son los programas ni los planes educativos, no son los programas educativos ni los planes educativos. Un modelo educativo es una manera en la que vamos a orientar a los docentes en la elaboración de planes y programas de estudio. A ver, déjame, me voy un poquito más acá adelante. Ok, te voy subrayando, ¿sí? Dame unos segunditos. Ok, modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y ahorita te voy a decir por qué. Enfoques pedagógicos, teorías y enfoques pedagógicos es importante.
que orientan, ¿sale? Le dan el camino a seguir, ¿sale? Las directrices, los trazos que con los que vamos a desarrollar más adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ok? A quienes orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudio y en la sistematización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto es importante. Sistematización del proceso enseñanza-aprendizaje. En otras palabras, se trata de un conjunto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza. Repito, conjunto de normas establecidas que guían el proceso de enseñanza, no el de aprendizaje, estableciendo un patrón para la elaboración de un programa de estudio. Perdón. ¿Ok? Además de todo eso, el modelo educativo se compone de tres características básicas o principales o esenciales, como le quieras llamar, o cualquiera de las tres por separado y cada una, ¿no? ¿Cuáles son esas características? Número uno, el enfoque. ¿Ok? Todos los modelos educativos tienen un enfoque. ¿Qué es el enfoque? ¿O a qué nos, una disculpa, ¿O a qué nos referimos con el enfoque? El enfoque que vamos a poner aquí, negritas, es qué voy a enseñar, por qué quiero hacer un modelo educativo. Ese modelo educativo, ¿qué va a enseñar? ¿Ok? ¿Qué esperamos obtener al término del proceso educativo? Todos los modelos tienen un proceso educativo, todos los procesos educativos tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y el inicio, el desarrollo y el final tienen una temporalidad. ¿Sale? Y para empezar, en el enfoque, pues primero vamos a definir la realidad, ¿no? ¿Cómo definimos la realidad? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de consolidar o no ese proceso educativo? ¿Sale? Después tenemos la metodología y en cuanto a la metodología podemos ver que no solamente es el qué, sino el cómo lo voy a enseñar. Dame un segundito. ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Qué nos hace falta para lograr ese objetivo previo? Para poder llegar a donde queremos, qué es lo que tenemos, cómo lo podemos utilizar a favor. ¿Sale? ¿Cuál es la mejor ruta para llegar a ese objetivo, para llegar hacia ello? Y después tenemos la evaluación. Enfoque, repito, punto número uno, característica número uno de un modelo educativo, enfoque, metodología y la manera en la que lo vamos a evaluar. Cómo podemos medir el progreso en la enseñanza y obviamente también el progreso en el aprendizaje. ¿De qué manera o de qué maneras podemos comprobar que lo que hemos enseñado se ha aprendido de manera correcta, de manera efectiva? Esas son las tres características básicas, esenciales o principales que debe de tener un modelo educativo, ¿ok? Para que las anotes. Ahora, ¿cómo construyo un modelo educativo? Porque ya platicábamos las clases pasadas, eh, que hablamos un poquito de los griegos, de los romanos, sabemos un poco de la Edad Media. Eh, ¿Para qué desarrollamos un modelo educativo? De acuerdo a la historia de la humanidad y de los contextos históricos, los modelos educativos siempre han sido soluciones. Incluso después, antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos y los países tuvieron esta idea muy práctica y muy sencilla de decir, bueno, me parece que ahora sí ya no tenemos ninguna razón por la cual estarnos peleando, por lo cual yo considero justo
dejar de pelearnos y comenzar a desarrollarnos. ¿Todos a favor? No, pues que todos a favor. Vamos a crear organizaciones por el bien común para tratar de preservar la paz un mayor tiempo posible, para evitar conflictos entre naciones, para fomentar el desarrollo económico, la tecnología, la sociedad y que todo el mundo pueda vivir en paz y armonía. ¿Todos a favor? No, pues que sí. Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? O sea, resulta complicado porque cada uno de los países tiene su propio modelo educativo, por lo menos en nuestro país. Cada 6 años que elegimos un representante de la nación, aquel que nos lleve a tener un desarrollo como nación, educativo, político, social, económico, etc., etc., etc. Cada que llega uno de ellos tiene nuevas ideas y no se convierte en un representante porque la mayoría de los políticos de la clase política de nuestro país no nos representa. Y hay que decirlo como es. Ah, independientemente de todo lo anterior, podemos encontrar que nuestro modelo educativo cambia cada 6 años dependiendo de los ideales, necesidades e intereses del partido político, clase o estrato social dominante, ¿sale? En el poder, aquella que va a ejercer el poder durante 6 años. Eso depende mucho, muchísimo, de quién esté sentado en la silla presidencial. Entonces, pues nosotros cambiamos de ideales cada 6 años, ¿no? Que desde un punto de vista negativo, pues puede ser perjudicial, es decir, nos puede causar algún tipo de daño en materia de que no tenemos procesos y cada 6 años estamos reproduciendo 6 generaciones totalmente diferentes a las 6 generaciones anteriores y a las 6 generaciones anteriores de esas 6 generaciones que acaban de salir. No sé si me explico, no tenemos continuidad en los procesos y es por eso que se logran cosas, pero se sigue agrandando, ¿no? La brecha mm, del desarrollo social, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Entonces, existe una manera de desarrollar un modelo educativo y es a través de esto que te decía, ¿no? Del sustento de sus formas, de los modos, de las técnicas, estrategias, todo lo que tiene que ver con ello. Comenzaremos por estudiar cuáles son estos elementos o cuáles son estas estructuras que le dan vida a estos modelos educativos. Ok, para que yo pueda crear, desarrollar, estructurar, fomentar o hacer un modelo educativo, me tengo que fijar sí o sí una relación con los siguientes marcos, ¿vale? Con las siguientes columnas, estructuras, moldes para formar mi modelo. Con un marco filosófico, epistemológico, histórico, jurídico, social y pedagógico. Vamos a ver cuál es cuál. El marco, el marco filosófico, nuestro marco filosófico, hace referencia a los principios éticos y epistemológicos. Anótale ahí. Los principios éticos y epistemológicos. Estos principios éticos los vamos a entender como los fundamentos sobre los que se plantea un modo de actuar en el mundo y con los demás. ¿Cómo queremos que el resultado o los sujetos egresados de este modelo, consolidados en este modelo educativo, actúen en el mundo y actúen con y para el mundo?
Estos principios o estos fundamentos, estos principios éticos, acuérdate que lo ético tiene que ver con el etos, con la costumbre, con la moral, ¿sale? Con las tradiciones. Estos principios son el cimiento para fomentar la convivencia armónica y una cultura de paz en cualquier institución educativa o en cualquier nivel educativo. Los principios epistemológicos son los fundamentos de un modo determinado de conocer y entender el mundo que nos rodea. Ojo, porque son dos cosas totalmente distintas. Los principios éticos o fundamentos filosóficos son el modo de actuar en el mundo y el modo de actuar con los demás en el mundo. Y un principio epistemológico es la manera o el modo determinado de conocer y entender al mundo que nos rodea. Estos principios están directamente relacionados con el problema del conocimiento. Y es que si nos vamos a analizar la historia de la educación y si nos vamos a analizar la historia de la filosofía y de muchas ciencias, no todos observamos la realidad como se plantea en los libros o como se plantea uh, ante determinada situación. Cada cabeza, cada ser humano, dependiendo de su sistema límbico, sus sentidos, sus capacidades, su nivel intelectual, percibe el mundo de una o de otra forma. Y es por ello que estos principios epistemológicos no buscan estandarizar a todos, pero sí buscan ser columnas o pilares principales para poder conocer y entender el mundo que nos rodea de determinada forma. El modelo educativo Montessori no es el mismo que el modelo educativo marista, ¿sí? Aunque ambos buscan el desarrollo integral de sus educandos, las formas, las maneras y los medios son totalmente diferentes. ¿Qué nos ofrece la filosofía de la educación? Nosotros que ya los estudiamos nos podemos dar cuenta que en términos generales, la filosofía de la educación es una reflexión radical sobre los supuestos profundos de la educación. Dan claridad, coherencia, discernimiento y dirección a la acción educativa. Relaciona los conceptos pedagógicos fundamentales con los principios básicos de otras ciencias y de la filosofía. Busca comprender el fenómeno educativo de manera holística, es decir, a través del todo. La filosofía de la educación no pretende tanto generar nuevos conocimientos como proporcionar una mejor y más profunda comprensión de lo conocido. ¿Ok? Para hacer clara la diferencia. Estos supuestos profundos que nos aporta la filosofía de la educación se refieren no solo a principios, sino también a conceptos fundamentales en educación, como la formación, aprendizaje, educabilidad, libertad, autoridad, disciplina, creatividad, etcétera, que también están presentes dentro del marco filosófico, porque recuerda que la filosofía de la educación y el marco filosófico son como esos primos hermanos que se conocen y se llevan muy bien. La filosofía de la educación parte del principio de que educar es ayudar a un ser humano a comprender la complejidad de la totalidad de su ser, de acuerdo a Krishnamurti en el año 2011, lo cual implica una antropología de la educación, ¿sí? El estudio del hombre y su relación con la educación a través del mismo hombre. Es decir, un estudio profundo de la naturaleza y de sus posibilidades de desarrollo. Ahora, si hablamos del marco filosófico, debemos de hablar que en este marco vamos a realizar ya como diseñadores curriculares, diseñadores instruccionales, un marco filosófico. ¿Cuáles son los principios filosóficos que vamos a seguir? ¿Sí? ¿Qué son esos principios que le van a dar vida a nuestro modelo de educación? ¿Sale?
¿Qué queremos? Educar para la eternidad, poder, riqueza, banalidad. Es decir, ¿cuáles son esos valores de la humanidad que vamos a fomentar en nuestro modelo educativo? Justicia, educabilidad, combatir la ignorancia, etcétera, ¿no? Y esto ya va más ligado al siguiente tema, a los fines de la educación. Nuestro modelo educativo va a ser destinado para, cumple una necesidad, satisface necesidades, que es totalmente diferente. Cuando cumple una necesidad, podríamos hablar de las clases hegemónicas en el poder, y si satisface las necesidades, podemos hablar de la educación como un servicio en donde hay un cliente, donde hay usuarios y donde hay un proveedor. ¿Ok? ¿Qué garantías me ofrece este modelo educativo en lo político, en lo económico, en lo social, en la inversión, si es que es un modelo educativo privado, público? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a desarrollar en este marco filosófico? ¿Bajo qué criterios o parámetros o estándares de acción vamos a establecer nuestro marco filosófico? ¿Cuáles son los perfiles de estudio? ¿Ok? ¿Para qué queremos que estudien de acuerdo a nivel preescolar? Primero, segundo, tercero. ¿Cuál vamos a hacer? Primaria. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. A, B, C, D, E. Perdón, dependiendo del tamaño del grupo. Perfil del alumno. Tengo mi modelo educativo, mi marco filosófico claro. Ya sé bajo qué valores axiológicos, bajo qué parámetros y estándares filosóficos voy a actuar, pero no todos entienden de esta manera, no todos son capaces de desarrollar estos conceptos que yo voy a manifestar. Entonces el perfil del alumno es importante porque si no, puedo perder mi tiempo y lo más importante, le puedo hacer perder tiempo al alumno. Y el perfil del docente. ¿Quiénes van a ser los encargados de llevar a buen término o a buen punto este modelo educativo? ¿Sale? Y sobre todo que le dé respuestas a preguntas, que este modelo educativo responda a preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo lo voy a enseñar? ¿Por qué lo voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar? ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? ¿Sí? Tratar de desarrollar lo más posible el contenido de este modelo educativo. En cuanto al marco epistemológico, que vemos acá arribita de rojo, entendemos que es un componente también fundamental en la investigación, ya que proporciona la base teórica y filosófica sobre la cual se sustenta un estudio. No nada más es decir, es que quiero hacerlo porque tengo esta idea guajira de hacer esto y esto, sino que entendemos como marco epistemológico los elementos centrales o sustantivos que dan cuerpo y orden lógico al proyecto de investigación, porque hacer un modelo educativo no nada más es de decir, pues yo quiero formar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en lo otro, sino que debo de investigar cuáles van a ser mis límites, mis alcances, mis profundidades, hasta dónde está permitido rebasar o no ciertas líneas. En otras palabras, es la estructura conceptual que guía la forma en que se aborda el conocimiento y se construye la comprensión en un campo específico. Ok, ¿qué dimensiones abarca el marco epistemológico? Toda investigación tiene varias dimensiones dependiendo la profundidad y el alcance que vayamos a tener. Entre las más generales, las más particulares o las más usadas en el marco epistemológico es la dimensión ontológica, que se refiere a la naturaleza de la realidad y la existencia. Las dimensiones epistemológica, que se relaciona precisamente con la forma en que se adquiere el conocimiento, y es aquí en donde le vamos a dar parámetro amplio a nuestro marco epistemológico. ¿Ok? ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento dentro de un modelo educativo? ¿De qué manera todos nuestros alumnos o educandos van a adquirir el conocimiento? ¿Sí?
Metodológica, define los métodos y técnicas utilizados en la investigación o en el desarrollo de los conceptos epistemológicos. Y teórica, las teorías y conceptos que sustentan el estudio, y por eso lo vamos a ver más adelante. Nos vamos a quedar con la parte epistemológica como parte central o medular, ya que investigamos cómo vamos a relacionar el conocimiento, las necesidades y los intereses de nuestros educandos. Es una labor bastante complicada porque no nada más es de escribir, 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 escribir. Hay que hacer un mapeo, hay que investigar a la comunidad, hay que hacer cuestionarios, hay que ver exigencias. ¿Te puedes aventar así a diseñar un modelo educativo? Sí, pero no va a tener un sustento amplio, fuerte. ¿Ok? De esta manera, los modelos epistémicos o epistemológicos se definen como una representación del conocimiento que, dependiendo la teoría en la que se apoye, genera diferentes estrategias, interpretaciones, diseños o ajustes que se puedan aplicar dentro de la investigación o estudio propuesto, en este caso un modelo, dando así al investigador y al diseñador la posibilidad de definir el camino más apropiado para el desarrollo de su proceso, ya sea investigativo o creativo. En este sentido, los modelos epistémicos se presentan como, anótale ahí, una construcción teórico, formal, que fundamentada científicamente interpreta, diseña y ajusta la realidad filosófica y epistemológica que responde a una necesidad histórica concreta de la ciencia, de acuerdo a Ortiz en el 2015. En otras palabras, podemos entender que se constituye como un modelo que permite la construcción, es el modelo, el marco epistemológico, la construcción de un nuevo conocimiento a partir de una investigación dentro de una realidad definida. Todo tomando en consideración estas relaciones entre la teoría del conocimiento y el modelo epistémico, surgen algunos modelos, unos más representativos que otros, dependiendo de lo que ya platicamos del contexto y la situación histórica de la humanidad. Puesto que para algunos autores se considera que existen modelos epistémicos originarios y otros derivados, también llamados paradigmas. Entre ellos están el positivismo, el pragmatismo sociológico, el materialismo dialéctico, el estructuralismo, empirismo, la fenomenología y el racionalismo. ¿Sale? Además del marco filosófico y epistemológico, debemos de apoyarnos en el marco histórico, que si bien la historia se estudia a través de fuentes históricas que pueden ser orales, escritas, gráficas o materiales, es decir, pasadas de generación en generación a través de la voz, a través de documentos, a través de dibujos y a través de objetos. Estas fuentes normalmente son estudiadas por historiadores y se dividen en edades, que son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Este marco histórico está muy ligado precisamente al desarrollo de la historia como tal. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Te explico. Voltea a ver la imagen de la derecha y no la dejes de ver. El marco histórico se basa en fuentes fiables. ¿En qué tipo de fuentes fiables? En fuentes históricas fiables, fuentes orales, escritas, gráficas o materiales. Vamos a fundamentar en fuentes fiables. ¿Sale? ¿Qué vamos a fundamentar? Pues en retrospectiva, entender el origen, la evolución e influencia del objeto de estudio. En este caso podría ser el desarrollo de un modelo educativo o la creación de un ideal de estudiante, de hombre o de ser humano. En otras palabras, es como un viaje al pasado que nos permite comprender mejor los acontecimientos y sus consecuencias para evitar cometer los mismos errores. ¿Cuáles son las características importantes del marco histórico? Anótale. Análisis retrospectivo. Implica examinar los hechos pasados relacionados con el tema que vamos a tratar. ¿Sale? Es fundamental y decir, vamos a trabajar sobre esta línea porque en el pasado existió algo que se llamó tal, funcionó como tal, fue una alternativa de solución, etc, etc, etc. Estos eventos han determinado que el objeto de estudio o el objeto a crear llegue al punto en el que se encuentra en la época que interesa al investigador, que casi siempre es el presente,
y su relevancia con el futuro y su importancia con el pasado. En el, el análisis debe incluir aspectos como la sociedad, las creencias religiosas, la economía y la organización política de la época. Vamos a analizar hacia atrás en retrospectiva la religión, la sociedad, la economía, la organización política de las épocas pasadas para ver qué nos conviene más a futuro. Un estudio global dentro del marco histórico se deben considerar diversos aspectos en conjunto, nos proporcionen una visión completa de la época. ¿Cuál época? La pasada, la actual y la presente. ¿Qué? Para tener un panorama de mayor amplitud. Implica estudiar las condiciones de vida, las creencias religiosas, la economía y la organización política de la sociedad en ese momento. Fuentes. Las fuentes más importantes para establecer el marco histórico son aquellas que proceden de la época que se está estudiando. Estas fuentes pueden incluir libros, diarios personales, documentos oficiales, memorias e incluso objetos físicos como ropa o venta, que eran de las fuentes que ya estábamos hablando. Te las repito, fuentes históricas, orales, gráficas, escritas y materiales. ¿Sale? Veracidad de las fuentes, la fiabilidad. Fundamental asegurarse de que las fuentes utilizadas sean auténticas y veraces. ¿Sale? Investigar sobre los autores y la autenticidad de los textos es esencial para garantizar la fiabilidad de la información. No podemos andar diciendo, es que de hecho hay un TikTok que lo explica, o es que de hecho hay un meme que lo explica, porque ahí estaríamos hablando nada más por hablar y nuestro modelo educativo carecería de muchísimas pues, irregularidades, ¿no? Muchísimos pilares, fundamentos. Ok. No le cambié, pero te repito, características importantes del marco histórico, un análisis retrospectivo, anótalo, un estudio global del marco histórico, fuentes y la veracidad de las fuentes. Repito, asegurarnos que las fuentes utilizadas sean auténticas y veraces. Investigar sobre los autores y la autenticidad de los textos es esencial para garantizar la fiabilidad de la información. Y vamos a cerrar con 3 marcos que tienen que pues colocarse sí o sí para el desarrollo de estos modelos educativos. Y este marco pues es el marco jurídico, porque a ver, si nosotros vamos a diseñar un modelo educativo seguramente va a funcionar, pero pues como toda cabeza es un mundo, la gente piensa y tiene derecho a hacerlo y a expresar su libre opinión dentro de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes van a diseñar de acuerdo a lo que nosotros les presentemos, de acuerdo a esta línea de investigación-acción. Pero el marco jurídico se supone, se manifiesta, con una mejor palabra, como el conjunto de normas, te lo anoto, conjunto de normas importante, leyes y reglamentos que rigen el funcionamiento de los modelos educativos y establecen los derechos y responsabilidades de todos los actores involucrados. Incluye a los estudiantes, docentes, personal administrativo, directivo, así como también a los padres de familia, porque todos tenemos un rol, una función dentro de un modelo educativo. Entonces, hay que comportarse de acuerdo al rol que estamos jugando. El contexto internacional nos afirma que el derecho a la educación se considera como un derecho fundamental de los seres humanos. Eso no quiere decir que todos los seres humanos podemos actuar de acuerdo a lo que nos convenga o como nos hayan educado. El marco social tiene mucho que ver, ya que en un modelo educativo se refiere a los aspectos culturales, valores, derechos humanos que influyen en la concepción y diseño de la educación. ¿En dónde está ubicadas? ¿Dónde se ubican nuestras escuelas en las cuales vamos a diseñar nuestro modelo educativo? ¿Para qué tipo de población? ¿Para qué tipo de situaciones culturales, morales, vamos a desarrollar este modelo educativo? ¿Es para una cultura específica? ¿Es multicultural? ¿Obedece a un campo social, a un estrato social? ¿Ok? Es importante que en la realización de nuestro modelo educativo tomemos esto en cuenta. Y por último,
Pues el marco pedagógico de un modelo educativo es algo que nos va a dar los parámetros o el conjunto de principios, teorías y enfoques que guían la práctica docente, el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula. ¿Cómo, bajo qué métodos, metodologías o teorías les vamos a enseñar? De acuerdo a qué manera de pensar de personas certificadas o evaluadas dentro de la historia de la educación. Se basa teóricamente o prácticamente, perdón, en teorías educativas, investigaciones, prácticas, experimentos exitosos proporcionan un enfoque, es decir, una manera de ver la educación de forma estructurada, sistemática, para poder reproducir o impartir conocimientos, desarrollar habilidades y promover el aprendizaje de los estudiantes. Aquí le vamos a parar, te repito, los marcos pedagógico, social, jurídico, histórico, filosófico y epistemológico son necesarios para la elaboración de un modelo educativo. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita en la clase en vivo.